Buenas, bienvenido a tu canal, Nancy a Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy te voy a mostrar cómo hice este ratoncito en anillas de lata, que tú podrás realizar con un hilo de cualquier color. Tienes que utilizar tu imaginación. Lo puedes hacer de cualquier color y con uno más delgado o con uno más grueso. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar. Esta es la anillita, las pequeñas que usted puede conseguir en las latas de bebida. Usted la agarra, la enjuaga bien con jabón líquido y después le echa alcohol y las pone a secar, y estas telas puede utilizar. Vamos a comenzar llenando la anilla con 18 medios puntos. Así vamos haciendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De este lado hacemos lo mismo, hacemos 9 medios puntos. Yo estoy utilizando hoy un hilo de algodón de 2 milímetros y una aguja 1.7. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 18 medios puntos. Aquí cerramos con un punto deslizado. Usted puede utilizar un hilo más delgado o un hilo más grueso. Si su hilo es más delgado, le va a salir más pequeño. Y si lo hace con uno más grueso, le sale más grande. Aquí hacemos una cadena y comenzamos a tejer 2 medios puntos. 1 y 2. Y hacemos un aumento. Y así vamos tejiendo en todo el contorno. Ponga su separador de puntos para que sepa dónde termina. Así vamos tejiendo hasta llegar aquí. Aquí vamos a comenzar tejiendo en esta tercera vuelta 3 medios puntos y un aumento. Aquí yo tengo 1, 2 y 3 y hago un aumento. Así voy tejiendo 3 medios puntos y un aumento, y termino esta vuelta con 30 medios puntos. Aquí vamos a tejer ya, esta es la cuarta vuelta, 1, 2 y 3, esta es la cuarta vuelta. En esta cuarta vuelta vamos a tejer 1, 2, 3 y 4. 4 medios puntos y un aumento. Esto lo vamos a hacer por 3 veces. Por 3 veces. Y después terminamos tejiendo los otros 15 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. 4 medios puntos y un aumento por 3 veces y terminamos tejiendo los otros 15 medios puntos. Así vamos tejiendo hasta terminar con 33 medios puntos. En esta vuelta 5 vamos a tejer un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo un punto en cada punto de base. Y esto lo vamos a hacer en la vuelta 5 hasta la vuelta 7. Volvemos cuando haya finalizado la vuelta 7. Aquí, mire, le voy a colocar ya la tapita. La tapita es para que no se le vea el relleno. Usted la coloca aquí, la cose con aguja punta roma para colocarla, para que no se la vea. Pero si usted le hace más fácil, también la puede hacer así también. La va jalando aquí, la va colocando y va agarrando su hilo. Y aquí lo va colocando también. Así también lo puede hacer. Si se le hace fácil, usted lo puede hacer así. Si no, con una aguja punta roma, usted la cose.
Esta tapita la puede ver en el tutorial hocico. Ahí está cómo se hace esta tapita, si no lo recuerda. Esta es la vuelta 8. Aquí vamos a comenzar en esta vuelta 8 con un aumento. Aquí hacemos un aumento y tejemos 15 medios puntos. Vamos tejiendo así. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya va, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. A partir de aquí usted va a hacer, aquí hacemos un aumento, este aumento, un aumento. Y a partir de aquí usted va a hacer un punto y una disminución, un punto bajo y una disminución. Y eso lo va a hacer por 5 veces, un punto y una disminución. Así lo va haciendo por 5 veces y termina con un punto bajo. Así hasta llegar aquí, por 5 veces. Y ya llegué aquí a mi vuelta. Ahora voy a hacer la vuelta 9. En esta vuelta 9 voy a hacer esos mismos 30 medios puntos. Lo vamos a tejer un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo hasta llegar aquí a nuestra marca, en todo el contorno. Un punto en cada punto de base. Y ya terminé mi vuelta y voy a comenzar esta vuelta. En esta vuelta voy a hacer 13 medios puntos. 2, 3, 13 medios puntos y una disminución. Y así lo vamos a hacer en el contorno. O sea, por 2 veces. 13 medios puntos y una disminución. Y eso lo hace, terminamos la vuelta con 28 medios puntos. 1, 2, 3. Aquí ya terminé esta vuelta. Y ahora voy a tejer en esta vuelta 11 los mismos 28 medios puntos. Los voy tejiendo un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo 28 medios puntos. Y así terminamos la vuelta. Lo tejemos en todo el contorno. Ahora aquí ya voy en la vuelta 12. En esta vuelta 12 voy a hacer 12 medios puntos y una disminución. Esto lo voy a hacer por 2 veces. 1, 2, 3 y 4. 12 medios puntos. Y termino esta vuelta con 26 medios puntos. Bueno, ya vamos a llegar ahora a la vuelta 13. En esta vuelta 13 vamos a hacer 11 medios puntos y una disminución. Y terminamos la vuelta con 24 medios puntos. Mire que ya está haciendo aquí la figurita, mire. Aquí, esta es la parte de arriba. Y esta planita es la parte de abajo. Así vamos tejiendo. Vamos a tejer 11 medios puntos y una disminución. Eso lo hacemos por 2 veces. Ponga su hilo, su separador para que no se pierda de los puntos. Bueno, ahora vamos en esta vuelta, que ya es la vuelta 14, vamos a hacer 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. Hacemos 4 medios puntos y una disminución. Así lo hacemos en todo el contorno. 4 medios puntos y una disminución y terminamos esta vuelta con 20 medios puntos. Bueno, aquí ahora vamos a tejer la vuelta 15 y aquí vamos a hacer los mismos 20 puntos, los vamos a ir tejiendo. Un punto en cada punto de base, así vamos tejiendo. Aquí ya vamos a hacer la vuelta 16. Aquí vamos a tejer 2 medios puntos y una disminución. Aquí ya iba a agarrar. Aquí hacemos 1 y 2. Y hacemos una disminución. Y vamos a terminar la vuelta con 15 medios puntos. Y vamos a ponerle los ojos. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
en esta vuelta, en la 14. En la 14 le vamos a colocar los ojos. Fíjese que usted la puede colocar en la 14 o en la 13. O sea, aquí. Usted le ve aquí este lado que es el panchito, este es el que va para abajo. En este que tiene la lomita es donde usted va a colocar los ojos en esta parte, porque esta es la parte de arriba, así. Entonces lo vamos a colocar aquí en la 14. Aquí ya le coloqué los ojos. Usted se lo puede colocar en la vuelta 12 o en la vuelta 13. Usted se los pone y le va mirando a ver dónde a usted le gusta, si más abajito o más arribita. Y después va rellenando para que no se le haga más pequeño el espacio para rellenar. Así va. Aquí vamos a ir tejiendo un punto y una disminución. Así vamos tejiendo un punto y una disminución en todo el contorno y terminamos esta vuelta con 10 medios puntos. Aquí en esta vuelta 18 vamos a tejer un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo en todo el contorno los mismos 10 puntos. Así, un punto en cada punto de base. Y vamos rellenando los espacios que vemos que nos falta, ahí le vamos echando su relleno. Aquí ya, esta es la última vuelta. Aquí vamos a hacer 5 disminuciones. Y cerramos con aguja punta roma. Así disminuimos los 10 puntos en 5. Y esos 5 los cerramos con aguja. Aquí ya estamos cosiéndole, agarrándole cada hebra de adelante y las vamos agarrando y luego alamos para cerrar. Así. Que le quede el piquito así y aquí es que usted le va a coser la naricita, se la va a bordar. Así queda. Ahora vamos a hacerle la orejita. Mire, esta es la anilla. Usted le va a cortar por aquí. Le corta ahí. Y el más grandecito, ese es el que usted va a utilizar. Si usted lo quiere una orejita más pequeña, usted utiliza la parte más pequeña. Yo voy a utilizar en este momento el del más grandecito. Entonces aquí usted va a tejer, hace su punto de seguridad y hace 18 medios puntos. Aquí lo va tejiendo. Esto lo va llenando con 18 medios puntos. Así hasta llegar aquí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Cierra con un punto deslizado y hace una cadena y esos mismos 18 medios puntos los vuelve a tejer un medio punto en cada punto de base. Así hasta llegar aquí a su marca y ahí corta su hilo, 2 vueltas. Aquí usted va a hacer un anillo mágico. Hace su anillo mágico. Usted sabe cómo se hace su anillo mágico, haciendo una X. Ala su hebra, hace su punto de seguridad y aquí hace 2, 3 y hace 18 puntos altos. En este anillo hace 18 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 12. Agarre sus dos hebras, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Hala su hilo y cierra con un punto deslizado. Esta hebra, no lo vaya a cortar. Aquí, se enredó un poco. Ajá, aquí. Cierra y esto lo cierra bien aquí apretadito, su hilo, y aquí hace en su anilla, aquí le tiene que calzar porque son 18 aquí y 18 acá. Usted este hilo agarra aquí la hebra, esta hebra así, y aquí empieza a cerrar agarrando un hilo de este lado, una hebra de este lado y una de aquel. Y así va cerrando con punto deslizado. Con punto deslizado. Así lo va cerrando. Bueno, ya aquí, mire, vamos a colocarle las orejas. Vamos a poner 2 vueltas atrás del ojo. Y aquí le vamos a ir cosiendo las orejitas. Aquí. 1 y 2. Aquí entramos en la vuelta 2. Y ahí le cosemos las orejas. Así. Así como cose esta, le cose la otra. Así mismo. Aquí ya hice 8 cadenas. Y me bajé deslizando. 8 cadenas. Y aquí termino haciendo un punto y dejo este flequito. Este es el rabito. Así, lo dejamos así con este poquito aquí lo hacemos un poquito más corto. Y luego se lo colocamos aquí. El rabito. Usted se lo puede colocar aquí o se lo puede colocar aquí mismo en la anilla también. Aquí le vamos a hacer la naricita. Aquí usted pone su hilo en 2 y le teje, le borda aquí entra entre el medio. Y aquí le borda su naricita. Así se la va bordando. Un puntico en cada, hasta llenarle nada más el puro hociquito. Así, usted se lo puede hacer del mismo color de la nariz o se lo puede hacer del color de negro, gris, el color que usted quiera, usted se lo hace. Así, se lo va bordando aquí así. Luego cuando ya llegue aquí a este punto, aquí así, usted le hace como si fuera un triángulo. Entra entre el medio de aquí en la mitad. Yo lo agarra con cuidado. Y entra aquí, así. Así hasta llenarlo todo. Y vuelve y entra aquí. Y sale ahí mismo. Así. Bueno, así quedó el trabajo que realizamos hoy. Espero que te guste y lo pongas en práctica. Que lo elabores. Es muy fácil y sencillo de hacer. No olvides suscribirte, compartirlo. Gracias por tu apoyo y Dios te bendiga. Use su imaginación.